Hola, buenos días. Les habla Eileen Roche. Hoy nos acompaña Pedro Carbonell de Venezuela y nos compartirá una charla llamada Chao Story Points. Pedro estaba por todos lados, colaborando en pequeñas startups hasta grandes bancos y retail, trabajando con equipos pequeños y organizaciones completas, emprendiendo, fallando y aprendiendo siempre. Agilista de corazón y recientemente apasionado con el impacto que tiene una buena gestión de flujo de valor en los equipos. Espero que les guste la charla y podamos sacar el mayor provecho a nuestra vida profesional. Sin más, les paso la palabra a Pedro. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a presentar un momento para que iniciemos. Vale, un momentico para verles las caras. Vale, entonces, esta charla la llamé Chao Story Points. No necesariamente porque tenga algo en contra de los Story Points, pero me pareció un buen nombre para un poco llamar la atención de que existen otros métodos que en mi experiencia, digamos, logran, digamos, un cambio de comportamiento en los equipos que es sustancial, ¿ya? Entonces, vamos entonces con una pequeña encuesta. Y ahí pueden hacer dos cosas. Pueden entrar a slido.com y ponen ahí, les va a pedir un código, le ponen chao. O pueden escanear el código QR. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿para qué estimamos? Hablamos de que siempre hablamos de estimar, etcétera. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos lograr? Listo, Pedro. ¿El código Chao tiene el hashtag adelante o solamente Chao? Creo que solo chao. Chao en mayúscula todo. Chao mayor. Voy a ponerlo por el chat para que vamos a probar. Me pareció interesante que me dejó customizarlo, así que lo puse así, chao. Vale, a las personas que están llegando, ahí hay una encuesta a la cual pueden entrar en Slido. Con ese QR pueden entrar o entrando en Slido ponen chao como código. Y la pregunta es, ¿para qué estimamos? ¿Ya? Entonces, vale, ahí van saliendo algunas respuestas. Para definir el alcance en función de la capacidad, ¿sí? Para tener certeza, para planificar, para tratar de predecir y planear, claro, queremos, ¿sí? Porque el PMO lo pide, sí, también. ¿Ya? Para definir costos, tenemos muchas cosas, para tener visibilidad del producto, medir velocidad del equipo, correcto. Vale. Están muy buenas si se fijan los temas que veo queremos planificar, queremos ver el futuro un poco, ¿no? ¿Cuál es la certeza? ¿Cómo eso nos impacta en costos? Poder responder preguntas que nos hacen, ¿no? La PMO ahí, yo creo que lo pusieron como chiste, pero la PMO quiere saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Para planificar y medir el alcance del sprint, correcto. Vale, entonces, ahora voy a pasar a otra y les voy a pedir que me digan, pueden escoger varias de estas opciones. ¿Cuál método de estimación usas hoy en día en tus equipos? Ahí tenemos story points, horas funcionales, tallas de camisa, puntos funcionales. Mire, esta encuesta se ha hecho varias veces y pocas personas utilizan puntos funcionales, así que es muy bueno. Vale, story points, horas, tallas de camisa. El claro ganador es Story Points, así que muy bueno que estamos aquí en esta charla para que un poco veamos qué es eso, ¿no? Ya. Vale, ahora les voy a hacer otra pregunta. En base a ese objetivo que nos planteamos, que queríamos, ¿para qué utilizamos la estimación? La siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿qué también te funciona el método que estás utilizando hoy en día?
1 siendo no me funciona para nada, no lo estoy logrando. 5, mi método mi método me funciona perfecto. Logro lo que quiero lograr. Vale, entonces tenemos personas, ¿vale?, que logran su método, ¿ya? Pero va ganando el más o menos, ¿no? La cosa no está por ahí. Bueno, qué bueno que hayan venido aquí para que veamos una alternativa. Ah, bueno, hay alguien que propone 1, ¿no? O sea, no me está funcionando para nada. Ya. Tenemos un promedio de 2.9. Excelente. Ya, entonces tenemos como ganador el Story Points, también otros como tallas de camisa, etcétera, horas, pero un consenso de grupo de que esos métodos no están funcionando muy bien. Así que, entonces, yo voy a pasar ya un poco al contenido de esta charla. Y una cosa que les iba a pedir, si tienen alguna pregunta, me lo pueden dejar en el chat. Yo lo que voy a hacer durante la charla la voy a leer. Si creo que se responde en las próximas láminas, lo voy a dejar porque el contenido puede ser un poquito denso, y si no, lo respondo directamente, ¿ya? Así que preguntas las pueden ir haciendo, ¿ya? Entonces estimación sirve para muchas cosas, ¿ya? Pero yo voy a colocar aquí las dos que creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Estimamos para responder una de dos preguntas, ¿ya? Uno es si tenemos un ítem de trabajo o algo que queremos hacer. La pregunta que nos hacen es, ¿cuándo está listo? ¿No? Dicen, Pedro, ¿cuándo va a estar lista esta historia? ¿No? Esa es la primera pregunta que queremos responder. Y la otra pregunta que queremos responder es, ¿cuánto trabajo puedo hacer en esta cantidad de tiempo? ¿No? Si de repente utilizan Scrum, es ¿cuánto trabajo puedo hacer durante el sprint? O la pregunta al revés, ¿no? Tengo esta cantidad de trabajo, ¿cuánto tiempo me tardo en entregarla? ¿No? Un proyecto, este es el proyecto, estas son todas las historias, ¿cuándo lo termino? ¿Ya? Esas son como las dos preguntas grandes que nos hacemos y que queremos responder cuando estimamos, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a, vamos a hablar de otros temas más adelante, lo que quiero es establecer como una base de conocimiento sobre métricas de flujo, ¿ya? Y para eso voy a pintar un proceso, ¿no? Vamos a imaginarnos un workflow de trabajo de sus equipos, ¿no? Los equipos de repente analizan las historias, las dejan listas para trabajar, las trabajan, etc., ¿no? Y al final de ese proceso llegan a done, ¿no? Muchos de nosotros probablemente hemos visto estos tableros de trabajo, ¿ya? Entonces, todo proceso, y nosotros, esto es arbitrario y para cada equipo será distinto, va a tener un inicio y un fin. Es decir, un ítem de trabajo entra al proceso y sale, ¿no? Es decir, para algunos será, por ejemplo, una historia de usuario empieza a desarrollarse y el fin es cuando pasa a done, ¿no? Entonces, para alguien ese será el límite. Entonces, el tiempo que pasa entre esos dos momentos es el que le decimos cycle time, ¿no? Hay algunas personas que conocen de Kanban y que de repente dirán, bueno, ¿qué pasa con el lead time? Lead time es lo mismo, simplemente esos límites van a cambiar, ¿no? De repente lo voy a poner un poquito más atrás, y etcétera, ¿no? Entonces, pero es definición de cada uno de ustedes, ¿no? Inclusive, otra parte de la organización puede tener su proceso, va a ser más amplio, ¿no? De repente hay algo, lo que le dicen río arriba, río abajo, y lo va a definir en momentos distintos de la cadena de valor, pero vamos a decir que el cycle time es aquel que nosotros decidimos que en un proceso entra, empieza a trabajarse y sale. Cuando sale, ahí medimos el tiempo de ciclo del cycle time. Entonces, ahora voy a pintar un tablero de trabajo, ¿no? Donde voy a tener un backlog, una cantidad de ítems de trabajo priorizados que quiero hacer. Y los empiezo a trabajar, ¿no? Y de repente, aquí en este ejemplo, voy a colocar unas columnas, como por ejemplo, análisis, desarrollo, pruebas, y al final done. Entonces, solo como concepto vamos a decir que aquello que haya empezado
pero no ha terminado, es decir, no ha llegado a done, es el WIP, ¿no? Es el work in progress. ¿Sí? Todo aquello, ¿no? Y todo lo que termino, cuando lo mido por cantidad de tiempo, es decir, por semana, etcétera, va a ser mi throughput, ¿ya? Si yo terminé en una semana 2 ítems, entonces mi throughput va a ser 2 por semana. Ese es el concepto. Entonces, tengo cycle time, que es tiempo, y tengo throughput, que es cantidad de cosas que veo por semana. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los puntos de historia? Terminé 10 puntos, 15 puntos. En este momento no nos vamos a meter en eso, ¿no? Vamos a simplemente contar la cantidad de ítems que vamos haciendo, ¿no? Ese es nuestro throughput. Entonces, aquí es donde empiezo a hablar de aquellas cosas que son buenas y no tan buenas. Quería empezar por lo bueno porque sé que muchos de ustedes utilizan estos puntos y yo, hay muchos en los que estoy de acuerdo de los beneficios de utilizar técnicas story points de discusión, ¿no? Entonces, empecemos porque cuando de repente hacemos estas actividades estilo poker planning, se da una conversación que es muy rica en muchos casos, ¿no? Las personas discuten, evalúan sus puntos, la persona de repente que estima más o estima menos, tiene que defender su punto, y esto lo que hace un poco, esto lo que hace, voy a adelantarme aquí, es un poco completar información que no estaba escrita dentro de la historia, ¿no? Entonces esa parte es muy buena de esa discusión, ese ejercicio de poker planning, ¿no? Adicionalmente es un poco más ligero de estimar en horas. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como más de tradicional, donde de repente dividíamos todo en tareas y era cuánto era cada historia, inclusive había una cosa que se llamaba PERT, o sea, es horrible, ¿no? Íbamos a estimar todo en horas, ¿no? Esto es más liviano, es más ágil, ¿no? Entonces tiene eso. Y básicamente esa conversación rica transparenta muchas cosas como faltas de definición, gaps en el conocimiento, se discuten alternativas de solución. Entonces, ahí hay un tema que es bueno y que un poco no queremos perder, ¿no? Ahora, voy a hablar ahora de los no tan buenos, ¿no? Y aquí para esto con ustedes voy a pintar una gráfica, ¿no? Parece raro hablar de esto así, pero ya síganme y yo creo que les va a gustar, ¿no? Porque primero alguien cuando yo le presenté esto me dijo, para eso es que mido el cycle time. Así que está buena esta pregunta, ¿no? Imagínense que yo hago un gráfico, ¿no? Y en el eje Y voy a tener mi cycle time, ¿no? Vamos a suponer que lo vamos a medir en días, ¿no? Un día, 2 días, 20 días arriba, y todo el gráfico, ¿no? Y en este gráfico no es donde vamos a ver para eso uso de cycle time, pero lo que quiero es que vean esto, ¿no? Y en el eje X vamos a ver story points, ¿no? Entonces voy a tener un story point, 2 story points, 8 story points, ¿no? Entonces esta es la estimación que hizo el equipo abajo y lo que está arriba es lo que en verdad me tardé haciéndola, ¿no? Entonces, uno de alguna manera esperaría, ¿no?, que uno encontraría una correlación cercana a esto, ¿no? De repente, no sé, y esto es un ejemplo, ¿no? Podría ser que un punto de historia tarda un día, 2 puntos 2 días, o de repente la escala de días es distinto, pero hay una correlación de a menos story points, menos días, a más story points, más días, ¿no? Entonces, de alguna manera uno esperaría ver una correlación de ese estilo, ¿no? Recuerda que estamos utilizando esto para decir cuánto nos tardamos, ¿no? Entonces, ahora, y esto es algo que yo los invito a todas las personas que están de aquí a tomar la data de sus productos y hacer este ejercicio porque es muy enriquecedor, ¿no? Lo que uno suele encontrar es algo como esto. No, disculpen. Vamos a estar claros que puede haber una variación, ¿no? Uno esperaría eso, ¿no? Pero uno suele encontrar algo como esto, ¿no? Es decir, en muchos equipos hay casos de estudio, yo lo he visto en los propios equipos en los que he trabajado, no existe una correlación real entre los puntos de historia y el tiempo que se tarda. Yo he visto casos donde un punto de historia se tarda lo mismo que una historia de, no sé, 13 puntos, ¿no? Ahora, si ustedes hacen este ejercicio
y si existe la correlación, yo les diría que su método, que el método de Story Points sí les sirve para estimar, ¿ya? Solo para dejar eso de alguna manera establecido. Si ustedes ven que su data sí tiene correlación, sí, sí les va a servir para estimar. Si no tiene correlación, ahí háganse la pregunta si para eso les sirve, ¿ya? Entonces, vamos entonces a otros temas que no son tan buenos de los story points para sacar este tema de esta crítica a los story points tan perniciosa. Aquí hay algo que yo he visto muchas veces que es, tenemos que aumentar, señores, tenemos que aumentar la velocidad, ¿no? Entonces yo lo que he visto muchas veces es esto, ¿no? Ahora 3 puntos se convierten en 5, ¿no? Lo que le dicen la inflación de los story points, ahora que la inflación está de moda. Entonces, es muy fácil que el equipo de repente, y no por mal, pero de repente tienden a ser más precavidos, a poner esa historia un poquito más grande, porque podría ser que no sé lo que es, entonces ya. Largas discusiones, ¿no? Porque yo he oído cosas como, mira, en verdad no importa si la historia es de 2 puntos o 3 puntos, lo que importa es la conversación, y yo estoy de acuerdo con eso, pero de repente yo veo unas discusiones fuertes de, no, son 2 puntos, no, son 3 puntos, no, son 5 puntos, y una discusión que de repente no es tan provechosa, ¿no? No están hablando del contenido, sino están hablando de que si son 2 o son 3, ¿no? Yo he estado en largas conversaciones de esas, ¿no? Suele ocurrir cosas como confusión, cuál es el pivote, este pivote sigue funcionando, no, en verdad no podemos comparar estas dos cosas porque son de índoles distintos o dominios distintos, ¿no? O de repente este comportamiento, que quizás ustedes han visto, esto es un antipatrón, donde de repente el equipo tiende a converger hacia la persona que más sabe. O sea, si son cosas que uno como facilitador trata de evitar, pero son un poco realidades que uno constantemente ve dentro de los equipos y uno pelea, ¿ya? Entonces, y la otra es al cliente, o hay veces el management, no sabe qué hacer con los story points. O sea, uno no puede responderle al cliente que te pregunta, mira, ¿cuándo va a estar listo esto? Y tú le dices, bueno, en 8 puntos de historia. El cliente va a salir así como, ok, no sé qué significa eso. Entonces, hay un tema que es como más hacia adentro del equipo, que no trata de traducir, etcétera, pero al final esto no te sirve un poco para la conversación. Vale, espero no haber sido muy, no sé, mala onda en este tema, pero son puntos que quizás vemos, ¿no? Entonces, pero ahora les quiero hablar de la alternativa. ¿Por qué estoy haciendo esta charla y por qué quiero mostrarles esta otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo primero, y siempre se habla en agilidad de el famoso cambio de mindset, ¿no? Pero yo voy a hablar de un cambio de mindset un poquito distinto, ¿no? Este cambio de mindset que estoy proponiendo aquí es apartarnos de algo que le vamos a decir el determinismo. Es dar una respuesta por ejemplo, un caso de estimación con un solo número. Es decir, ¿cuánto es esta historia? Esos son 3 puntos, ¿no? Y vamos a empezar a movernos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en probabilidades, ¿ya? Yo tengo esta probabilidad de hacer esto en este tiempo. Eso es súper poderoso cuando se comunica a un tercero, ¿no? Lo otro es el futuro, un poco el mensaje que tenemos que constantemente estar dando a nuestros stakeholders, a nuestros clientes, etcétera, es que el futuro cercano es más fácil de predecir que el futuro, ¿no? Eso parece obvio, pero hay veces que los clientes no lo ven así, donde asumen que uno es capaz de predecir un largo plazo, un año hacia adelante, 3 meses hacia adelante, ¿ya? Y lo otro es lo que le decimos la proyección continua, ¿no? Cada vez que vamos obteniendo información, vamos mejorando nuestras proyecciones, ¿ya? Y aquí ven que estoy hablando de otras palabras, ¿no? Ya no estoy hablando de estimar, estoy empezando a hablar de proyectar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Queremos apartarnos un poco de las estimaciones, ¿sí? Y queremos empezar a hacer proyecciones, y eso es lo que vamos a ver más adelante.
Otra cosa, súper importante. Hay solo dos tipos de proyección. Y me dicen si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta me la escriben, pues. Existen solo dos. Cuando yo proyecto un ítem de trabajo, es decir, que alguien me dice, vamos a hablar de historias de usuario, me va a decir, ¿cuántos te tardas haciendo esta historia de usuario? Esa es un tipo de proyección y se hace de una manera. Y la otra es, esta cantidad de historias de usuario, ¿cuánto tiempo te tardas en hacerlas? O al revés, en este tiempo, ¿cuántas historias de usuario te tardas en hacer? Si se fijan, aquí yo no estoy colocando tamaños, ¿no? Y les va a sonar raro, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cuántas historias va a depender de que si tengo historias grandes y chiquitas, ¿no? Pero, así como spoiler alert, no importa el tamaño de las historias. Así que vamos a hablar entonces. ¿Aló? ¿Sí? ¿Solmari? Ah, no, disculpe que se había ahí como congelado todo. Ah, ya. ¿Sí me escuchan los demás? ¿Sí? Ya. Sí, Carla, Bien. sí te escuchamos. Gracias. Vale, entonces, vamos entonces a hablar de proyección de un ítem, ¿no? ¿Cuánto me tardo en hacer esta historia? ¿No? Y para eso voy otra vez con este cuento de hacer un gráfico con ustedes, porque lo que me interesa es que vean, aquí es donde sí van a ver para qué sirven los cycle time, ¿no? Esa medición que hacemos de los cycle time de la historia. Entonces, nuevamente tenemos nuestra eje Y con los cycle time, entonces 0 días, 2 días, 3 días, 10 días, 18 días. ¿Ya? Y aquí abajo voy a colocar la fecha en que termine esa historia, la fecha en que llegó a Don, ¿no? En que llegó a mi columna. Entonces, aquí voy a tener fechas, ¿no? Esto es un histograma, ¿no? En el tiempo voy a colocar. Entonces, vamos a suponer que el 1 de enero yo terminé una historia de usuario y me tardé 2 días en hacerlo, ¿no? Es decir, que empecé el 30 de diciembre, 31, el 1 de enero la entregué, voy a pintar ese puntito ahí. Y el 2 de enero terminé otra historia que me tardé 3 días, y el 3 de enero, y así, ¿no? Entonces yo voy a pintar en este gráfico, aquí hay 18 puntos, 18 historias, todos los tiempos que me tardé en las fechas en que las terminé. Ahora, aquí es donde entra el tema interesante, ¿no? ¿Qué pasa si yo lanzo una línea que incluya el 50% de mis puntos? Es decir, aquí hay 18 puntos, voy a colocar una línea donde debajo de esa línea hay 9 de esos 18. 9 de esos. Entonces, si yo hago eso, me voy a dar cuenta que yo el 50% de mis historias yo las termino en 3 días. El percentil 50 es 3 días. Y puedo seguir, ¿no? Puedo hacer el 85% de mis historias me tardó 10 días y el 95% de mis historias me tardó 18 días. Entonces, y aquí es donde está la proyección que yo puedo dar a un equipo, ¿no? Y este es el tema. Si mi futuro se parece a mi pasado, es decir, yo mantengo un equipo similar, la tecnología en la que estoy desarrollando esto es lo mismo, tengo un conocimiento del producto que es similar al que tenía en el pasado cuando hice ese trabajo, ¿no? Porque aquí estoy viendo el pasado, ¿no? La data de mi equipo pasado. Entonces yo puedo responder así, ¿no? Recuerden que estamos pensando ahora probabilística. Con 50% de probabilidad, yo te puedo entregar esta historia de usuario, cualquier historia de usuario en 3 días. ¿No? Y también le puedo, pero ¿qué significa esto? Que con 50% de probabilidad me va a tardar más de 3 días. ¿No? Ese es el tema de pensar de manera probabilística, que yo estoy dando una probabilidad de lograrlo, pero también una probabilidad de no hacerlo, ¿no? Entonces, va a depender de su organización cuál porcentaje de repente ustedes le comuniquen, ¿no? Yo he tenido organizaciones donde lo mínimo que nosotros decíamos era 85%, porque era ese. Entonces, 85% de probabilidad, yo voy a tardar 10 días o menos. Es decir, me puedo tardar 9, 10, 9, 8, 7, ¿ya?
Entonces, yo estoy desde el inicio, y eso le dicen un service level expectation, que es lo que se espera de este proceso, que es lo que es el equipo, ya he armado el equipo, estos son los números. ¿No? Entonces, esta es la manera como se estima un ítem. ¿No? Ahora voy a hacer un paréntesis, ¿no? Le voy a llamar esto right size, ¿no? Porque una pregunta que siempre surge aquí, bueno, pero es que existen historias grandes, historias pequeñas, cosas que yo hago, estoy cambiando. Entonces, aquí hay un ejercicio que se hace con los equipos cuando trabajan de esta manera, que le dicen right size, ¿no? Entonces, mismo gráfico, ya tenemos esta data, ya la armamos, simplemente lo estamos usando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la pregunta, y esto es una pregunta que no debiera tardar más de 15 segundos, que decir, esta historia parece que la pudiéramos terminar en menos de, y usamos nuestro percentil 50, ¿no? La recomendación suele ser esa, ¿no? En menos de 3 días. ¿No? Y ahí está la conversación que se parece a Poker Planning, ¿no? Inclusive hay unas tarjetas que les voy a presentar aquí que, donde hay solo 3 tarjetas, no hay Fibonacci completas ni todo este tema, donde tengo 1 significa sí, la historia es lo suficientemente pequeña. Y después las otras 2 tarjetas es tu F big, ustedes los que saben inglés saben lo que significa la F, ¿no? O no F club, ¿no? No tengo, es demasiado grande o no tengo idea. ¿Ya? Entonces, estas tarjetas, sin toda esa conversación de los tamaños de las historias, etcétera, buscan que teniendo este estándar de cuál es nuestro 50%, podamos tener una conversación similar que completa la información y cosas por el estilo. Entonces, recomendación que usen eso. Yo no tengo las tarjetas como tal, lo ponemos en el chat, todos al mismo tiempo. Eso. Entonces, esa es la manera como estimamos. ¿Ya? Y buscamos que las historias sigan siendo lo más pequeñas posible, o sea, que sigan cumpliendo ese criterio que muchos de ustedes conocen que es el INVEST, que sean cars independientes, negociables, estimables, pequeñas, ¿no? Que generen valor. Eso sigue manteniéndose en el tiempo. Ya. Entonces, con eso respondimos la primera pregunta. ¿Cuánto me tardo en estimar un ítem? ¿Sí? Ahora vamos a una parte que es un poquito más densa. Aquí, si alguien tiene alguna pregunta, me la hace saber sin problema. ¿Ya? Que es la proyección de múltiples ítems. ¿Cuántas historias puedo hacer dentro del sprint? Esa es la pregunta que quizás queremos responder aquí. O cuánto me tardo haciendo este proyecto. Entonces, para eso, yo les voy a introducir algo que quizás ustedes han oído, que se llama la simulación de Monte Carlo, ¿no? Esto suena muy matemático. Lo bueno de hoy en día es que existen herramientas que hacen esto facilito y se las voy a mostrar al final, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en el detalle, porque se las voy a explicar, básicamente permite, Monte Carlo lo que hace es simula escenarios futuros, ¿no? Hace un muestreo estadístico de tu misma data y lo corren muchas veces, ¿no? Las herramientas generalmente corren 1000 veces, 2000 veces, 10.000 simulaciones y con eso sacan unas probabilidades de que ese futuro ocurra, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero hacer es explicarles una simulación de Monte Carlo y después la herramienta hace 10.000 veces eso. Entonces, vamos a suponer que esta es su data, la data de tu equipo, ¿no? Entonces, en la semana 1 terminaste 3 ítems, ¿no? La semana 2 terminaste 3 ítems otra vez, ¿no? La semana 3 terminaste 6 ítems y así. ¿Ya? Entonces la data de tu equipo, tú la fuiste recolectando al final de la semana, viste cuántas historias de usuario terminaste, la fuiste logrando aquí. ¿No? Entonces, ¿qué hace Monte Carlo con esta data? Porque este es el input principal, ¿no? Lo primero es, vamos a suponer que queremos saber en cuánto tiempo terminamos 20 historias. ¿No? Esta es la pregunta que queremos responder. Tenemos un proyecto, queremos saber en cuánto tiempo terminamos 20 historias. Entonces,
él agarra y hace un aleatorio, ¿no? Y voy a hacer aquí el sonidito del que hacen todos los sistemas cuando hacen un random y hace pip, 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 pip. Y por casualidad ese aleatorio cayó en 6. Agarró mi data y cayó en 6. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta primera iteración, agarré esas 20 historias, le resté 6, me quedan 14 todavía. Llevo una semana en esta simulación. Hago lo mismo, pip, 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 pip. Cayó en 3, ¿no? En la siguiente iteración de esta simulación. Le resto 3 a esos 14 que todavía me quedaba por hacer y llevo 2 semanas. Y voy a continuar hasta que llegue a 0 o me pase de 0. ¿Ya? Entonces la siguiente cayó en 8, me quedan 3 por hacer y cayó en 6, ya estoy listo. Significa que en esta simulación que yo hice, yo me tardé 4 semanas en terminar 20 historias. Es decir, usé mi data y simulé un posible futuro con esa data. Y esa es una simulación donde me tardo 4 semanas. Y yo eso lo voy a hacer n cantidad de veces. Y en otra simulación va a caer en valores distintos, por ende me va a tardar 5 semanas. Y en otra simulación volvió a caer en 5 semanas. Y en otra simulación 7, y así. ¿Ya? Y yo esto lo voy a repetir 1000 veces. Gracias a Dios tenemos tecnología que hace esto por nosotros, porque si no fuera la cuestión más aburrida del mundo. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, si ustedes pueden ver, al final lo que estoy obteniendo aquí, yo no sé si ven mi mouse, es algo parecido a esto que estoy teniendo acá, ¿no? Así como estoy teniendo 4 semanas, 5 semanas, 5 semanas, 5 semanas, yo a eso, como lo hice con los cycle time, yo igual le puedo sacar el percentil, ¿no? Yo puedo decir que para 20 ítems, tengo 50% de probabilidad, es decir, 50% de las simulaciones me dijeron que yo terminaba esto en 3 semanas o menos. Un ejemplo. Y 85% de probabilidad de que lo termine en 4 semanas o menos. ¿Ya? Y así. Es decir, yo tengo una probabilidad de ocurrencia y un tiempo en el que posiblemente yo termine si me sigo comportando como el pasado. Eso es como la gran premisa. Aquí hay unos temas, de repente, mira, el equipo crece, el equipo decrece. Hay temas donde va a haber algo de criterio que quizás tenemos que dar un estimado de repente con mayor certeza, o de repente podemos hacer simulaciones. El tema es que siempre vamos a entrar en ese, cuando tenemos cambios en el futuro. Esa es una buena pregunta. Monte Carlo se usa datos pasados. ¿Cómo se hace con equipos que están iniciando? Esa es una buena pregunta. Y la verdad es que no puedes utilizar Monte Carlo si no tienes data, ¿no? Lo bueno es que no necesitas mucha data, ¿no? Se cree que tú necesitas, no sé, 3 meses de data. Yo creo que con 1 o 2 sprints lo vas a hacer. Y lo que yo he hecho en el pasado es que hacemos, en las primeras hacemos estimación. Simplemente vemos cuántas historias podemos entrar en un sprint. Sí. Pero el objetivo es que tú vayas recopilando la data para que después empieces a utilizar Monte Carlo. ¿Ya? Vale, entonces, mucha matemática, por favor me disculpan, es sábado, ustedes no están para esto, ¿ya? Para estar con este tema. Entonces yo les voy a mostrar algunos temas de cómo, yo les quiero mostrar un poco data. Ya voy a dejar de proyectar aquí, un segundito, y les voy a dar data de un cliente real. No voy a decir nombre ni vamos a ver las caras, nada por el estilo, para mantener la confidencialidad claramente. Y denme un minuto para ver. Esto es una herramienta, hay varias que lo hacen. Esto es una herramienta que nos permite sacar esta información. Entonces, denme un minuto, por favor.
Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, Pedro, sí la vemos. Ya, perfecto. Ok. Esto se está trayendo, esto es una herramienta que se trae la data desde, este equipo utiliza Trello. Pero estas herramientas se lo traen de cualquier sistema que ustedes utilicen, desde Jira, desde Azure DevOps, desde Asana, ¿ya? O la pueden cargar a mano, casi todas las herramientas permiten que tú te descargues la data en un CSV y la subas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros, cada una de estas cosas que tenemos acá son historias que se terminaron, ¿ya? Estos son los percentiles que tenemos para estimar. Entonces, tenemos el 50% de las historias, las terminamos en menos de 6 días, y el 85% de las historias en menos de 10 días y así, ¿ya? Tenemos casos que de repente se van arriba. Estos son los casos que nos interesa estudiar, ¿no? ¿Por qué de repente ocurrieron estas cosas? ¿Qué cosas podemos mejorar como equipo? ¿Ya? Y bueno, Pedro, aquí esto hace tendencia, ¿sí? vale, Pedro, Rafael nos está preguntando cómo se llama la herramienta. Esta herramienta se llama Nave. Name. Le voy a colocar aquí. Sí. Sí, gracias. Sí. Spoiler alert, le voy a dar un link al final que ustedes pueden utilizar para probarla durante 30 días gratis con su data. La conectan, la usan. Eso. Así que bueno. Ya. Este es básicamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahora, lo que les quería mostrar es cómo se ve una simulación de Monte Carlo. Entonces, a ustedes que de repente están en el sprint y están de repente en la planning y dicen, ok, ¿cuántas historias podemos hacer en esta iteración? Lo que ustedes van a hacer es, imagínense que llegan el lunes a la oficina, ¿no? Vamos a poner estas fechas. Entonces, una iteración de 2 semanas. Esto que está aquí abajo es el throughput. Es decir, yo el 1 de febrero entregamos, este equipo entregó dos ítems. El 3 de febrero entregó uno. El 11 de febrero, el 10 de febrero entregó 3. Él usa esta data, que fue esa misma tabla que vimos, y proyecta el futuro. Hace esas 10.000 simulaciones de Monte Carlo. Y dice, en el más 50% de los escenarios dijeron que eras capaz de meter en ese sprint, porque estamos limitando aquí por 2 semanas, 8 historias. ¿Ya? Entonces en ese sprint caben 8 historias. Pero tienes 50% de probabilidad de que no llegues. Se va a depender de su organización y el apetito de riesgo que tiene. ¿Ya? Si usted está en una organización que de repente, lamentablemente, no es bien visto que no lleguen al fin de la iteración, de repente quizás pudieran llegar a usar un 70% o un 85%, donde solo se comprometen a 5 ítems por sprint, ¿no? Y si entregan más, mejor, pero la estimación la está dando la herramienta sola, obteniendo la data desde su sistema, y ustedes no tienen que estar proyectando. Esto es, la verdad, en mi experiencia, esto es muy lean. Están eliminando todo el desperdicio relacionado a la estimación. No estoy diciendo que estimar es un desperdicio, pero es un desperdicio porque, o sea, la estimación como tal no genera valor. Lo que genera valor es lo que tú estás entregando a los clientes. Y lo mismo podemos hacer si queremos decir, ok, ¿qué pasa si yo quiero, si mi proyecto o mi release, yo ya lo dividí, ya tengo escrita la historia, sé que son 30 historias de usuario, yo puedo decir que con 70% de probabilidad, yo lo entrego el 21 de abril. ¿No? Con 85% de probabilidad, yo entrego el 26 de abril. Entonces, estás dando ya fechas de entrega basado en la data de tu equipo. Y eso es lo que les quería mostrar. Vamos a volver a un poquito a la presentación para básicamente darle los links y podemos abrirnos a un ciclo de preguntas quien esté interesado. Gracias, Pedro. Sí, a ver, ¿quién quiere compartir con nosotros? ¿Alguno que tenga alguna pregunta para esta charla?
Yo, permiso. ¿Sí? Pero ahí, bueno, la primera interrogante ya por ahí alguien la planteó, que era el tema de qué tanta madurez se necesita inicial para poder empezar a implementar cualquiera de este tipo de técnicas. Bueno, Ujú. ahí nos comentaste que, bueno, que quizás con un par de iteraciones con sprint, un par de iteraciones con estimaciones, simplemente de tratar de prever la capacidad del equipo. Yo creo que estas Claro, 5 historias caben en el sprint, o estas 6 historias caben en el sprint, listo, y eso, y ahí vemos cómo nos va. claro. Te quería preguntar, ¿qué, qué tan a menudo es bueno en tu experiencia revisitar como esta capacidad? O sea, como que recolectar data otra vez. Imagínate, lo empezamos a implementar, pasan 3, 4 sprints, ya tengo más data con esos 3 o 4 sprints. Entonces, Ujú. ¿qué tan a menudo sería como ir viendo eso Yo, y en función de ujú, eso mismo, cómo vemos si de verdad la velocidad del equipo está aumentando o no está aumentando, si podemos ujú, quizás arriesgarnos más, aumentar ese riesgo, bajar ese claro. porcentaje de certidumbre? Ujú. Ya, Entonces, vale. Entonces, uno es cada cuánto revisamos esto. Yo le soy sincero, nosotros revisamos esto todo el tiempo, al menos una vez por cada retrospectiva. Empezamos viendo esta data aquí, porque es data de lo que ocurrió durante la iteración y, digamos, abre un poquito la conversación hacia, de repente, cuáles fueron los bloqueos que ocurrieron, cómo podemos evitarlos, cómo podemos de repente colaborar mejor. Esa es la primera, como la frecuencia, es revisar esto, digamos, constantemente. Inclusive, si me da tiempo, puedo mostrarles otro que nosotros utilizamos en la daily, que está mucho mejor. ¿Ya? Eh, y pregunta, ya, ¿cuál era la segunda pregunta? Se me olvidó, Rafa. Pedro, te comento que si estamos de tiempo. Tengo aquí que son las 12:45, sí. Tenemos como unos 5 minuticos más. Ya, 5 o 10 minuticos más. sí. Ahí se me olvidó la segunda pregunta, Rafa. No sé. oye, no sé, dije varias cosas. Yo también me desconcentré, pero en realidad, escuchándote incluso, se me ocurren más preguntas. Ya. Por ejemplo, uno, ¿cómo utilizas esto en el día a día? Porque pareciera, o me da la impresión de que al final lo que terminas definiendo es una capacidad. Igual Ya. creo que hay que meterle un ejercicio no sé, en la planning, supongo, como de Ujú. right sizing, de decir, bueno, ajá, si nuestra capacidad con 85% de probabilidades son 8 historias, bueno, pero ¿cuáles son esas 8 historias? Claro. Con un poquito de conciencia, no vamos a agarrar las 8 historias más grandes del backlog, porque si no, se nos va a Sí, ir. sí. O sea, el objetivo de right sizing es que cada historia, ojalá, sea lo más pequeña posible. Ojo, de repente ocurre, porque al final lo que importa también es ¿cómo se llama? La prioridad de negocio, ¿no? Entonces, hay veces que hay una historia que es grande y es grande, o sea, no hay manera de dividirla. Pero lo que buscamos es que el equipo se pregunte si esa historia de repente es posible dividirla en dos. Nuevamente que sigan entregando valor, etcétera, pero esa es la pregunta que tú quieres hacerle al equipo y que el equipo, pues, digamos, de alguna manera se esfuerce en buscar maneras de dividir esto en historias pequeñas, porque todos sabemos que mientras más pequeñas, más rápido es el feedback, más rápido es la entrega de valor. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eh, ya, si quieres pasamos a Bridget, que tiene la mano levantada. Sí, este, Pedro, ¿tú crees que cuando entra un nuevo integrante en el equipo es importante revisar esos números, verdad? Sí, la verdad que lo que hacemos cuando entra un nuevo integrante del equipo es, primero, uno asume que el throughput no se va a ver afectado al inicio, ¿no? Que no se va a ver. Claro, una persona apenas entra, nosotros lo que hacemos con los equipos, en donde yo trabajo con los clientes, es que entra una persona y asumimos que va a tener un tiempo como de onboarding, de conocer la tecnología, etcétera. Exacto. Entonces, nosotros no utilizamos eso. Entonces, en el futuro, lo que podemos hacer es, y lo hemos hecho en el pasado, es hacer suposiciones, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Estas herramientas, y lo voy a mostrar aquí rápido, a ver si puedo hacerlo. Estas herramientas tienen una cuestión de escala. ¿Qué hace esto? Sube un poquito la data de entrada, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que somos capaces de entregar 10% más de lo que teníamos, de lo que habíamos entregado en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven esos números?
aquí hay que tener mucho cuidado porque nuevamente son suposiciones y yo creo que lo más importante es hacérselo saber al cliente que nos está preguntando por fechas, ¿no? Porque hasta que no tengas la evidencia del nuevo comportamiento del equipo, no tienes cómo asegurar que este es en verdad el comportamiento futuro, ¿ya? Entonces, estas herramientas lo que hacen es esto. Vamos a suponer que esto 20% más, ¿ya? Significa la entrada de esta persona. Sí, porque hay personas que se suben súper rápido, otras que son más lentos, y yo siempre afecta la velocidad que ella trae el equipo. Sí. Y de repente si el equipo es muy grande, una persona más baja la velocidad del equipo. O sea, esto no hay manera de saber el futuro comportamiento de un equipo basado simplemente en la entrada de algo, ¿no? Claro. Verónica tiene la mano levantada. Sí, un poco tenía una pregunta, pero escuchando a la compañera, también me surge la duda de que igual cuando llega una persona al equipo, también viene detrás de ella todo el tema de que hay que esperar que te den los accesos, hay que esperar que la persona empiece a desarrollar, que pueda hacerle de aporte. Y aprovecho de comentar esto también porque pego un poco la pregunta que traía, era, por ejemplo, sumándole esta situación, el PO normalmente, bueno, que creo yo en lo personal es un error que el PO crea, que la velocidad del equipo es la cantidad de puntos que abordan, ¿no? Porque Claro. me pasó justo en un proyecto actual que el PO me decía, pero si acaba de llegar otra persona, ¿por qué si antes venían abordando 58 puntos y ahora con la llegada de esta otra persona, me vas a decir que van a abordar los mismos 58? O que realmente ahora no son 58, sino 47. Mi punto de vista era el siguiente: yo te puedo abordar 58 puntos en los 5 primeros sprints, pero porque son quizás historias o ítems de baja dificultad, porque te encuentras con un login inicial, con una pantalla de inicio, pero cuando ya te adentras a la funcionalidad gigante o a la vértebra del producto, las historias, más allá de ser tan grandes, quizás a veces son pequeñas, pero son de alta complejidad. Entonces, ahí para mí me encuentro una variación de puntos en que no le puedo decir al PO, mira, si antes teníamos 58, pero ahora efectivamente vamos a abordar 43, aún cuando hay un recurso menos, pero no es porque estemos trabajando menos, es porque ahora la dificultad de la historia amerita que haga más cosas durante el sprint. Entonces, ¿cómo puedo con esta herramienta quizás hacer un estudio de probabilidad? Aunque yo lo hacía sin ni siquiera la herramienta, hacíamos como un estudio antes entre el líder técnico, la analista de negocio, el PO y yo, la Scrum Master, de que como el líder técnico tenía el conocimiento técnico, valga la redundancia, ¿qué probabilidad hay de que yo te aborde lo que tú priorizaste? ¿Hasta dónde priorizaste tú? Él como PO priorizó 5 historias, por ejemplo, 5 ítems, y con el conocimiento del líder técnico, y como ya traíamos conocimiento de el ritmo del equipo o de qué necesidad tenemos del lado de arquitectura o del lado de donde hay dependencia, ¿cuán probable es que yo te aborde las 5? O yo misma le voy a decir a él, mira, ya por la experiencia de los 4 o 5 sprints que traigo, yo te puedo decir, mira, probablemente no te tengamos las 5, pero yo creo que sí alcancemos en un 90% las 3 primeras que priorizaste. Entonces, no sé si eso sopesa un poco en el sentido en que no he manejado la herramienta, pero el manejar la herramienta es un poco esto, en conocer cuántas ha venido entregando, manejar las dependencias, cuán rápido ha sido el tema de arquitectura o gobierno tecnológico, que siempre es un tema, manejar esos tiempos. ¿Tendrá algo que ver con esta herramienta o he venido haciéndolo bien desde el punto de vista quizás de análisis, porque no tenía herramienta, pero lo hacíamos analíticamente? O sea, esta herramienta como tal lo que te va a dar es digamos, una probabilidad basada en tu data, pero no ve el contenido que está dentro de las CAR, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que estás haciendo bien ahí, que es un poco entrando en el detalle y asegurándote que tu equipo esté como en el camino más cercano al éxito, ¿no? Entonces, de repente, claro, si no tiene todo el conocimiento, está entrando una persona, claramente tendría sentido que vaya aumentando en complejidad las cargas que esa persona va tomando, ¿no? Pedro,
Quería comentarte que ya estamos muy cerca de culminar, creo que nos queda casi un minuto, no sé si una última pregunta bastante concreta y para dar por finalizada la charla, por favor. Si no, comenta. Sí, o sea, bueno, como tal, yo creo que son, o sea, como respuesta a la última pregunta, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Esto te va a dar una estimación basada en data y les voy a dar una experiencia propia, ¿no? Yo con estas herramientas, sin estimar en puntos de historia ni colocar los tamaños, etcétera, ¿no? Simplemente, sí, en este cliente sí hicimos un ejercicio de división de historias fuerte para saber cuántas historias teníamos que terminar y era un módulo grande. Yo fui capaz de dar un estimado a la fecha, 3 meses hacia adelante y llegar. Sin hacer estimación historia por historia, ¿no? Eso es como un poco lo poderoso de este tema. O sea, yo estaba parado en junio y yo di una fecha de septiembre y esa fecha de septiembre la cumplí. Que yo me quedé, si le soy sincero, yo me quedé loco. Yo no pensé que lo iba a lograr. Pero esta herramienta es súper poderosa para ese tipo de cosas. Lo otro que les quería mostrar, y yo no sé si puedo, quizás copio y pego aquí, o esto me imagino que se le comparte a las personas, no sé. Aquí hay unos lugares donde ustedes pueden encontrar estas herramientas. Inclusive hay un link que yo les dejo aquí. Si usan este link, pueden ir directo a la página, pero si usan este link, les da 30 días para que tomen su data y la usen y Pedro, ¿la pudieras pegar aquí en el chat para que todos la podamos tener acceso, por favor? Eso. Gracias. Y y también se puede hacer en Excel, ¿no? Hay unos Excel que lo estoy colocando aquí para que lo utilice. Estos son súper recomendados, además tiene digamos, permite tomar la data y te permite simular futuros como división de historia, pero siempre hay que recordarse, y eso es lo que nuevamente llévense, estas son probabilidades de ocurrencia y hay que tener cuidado con las suposiciones. Y las suposiciones hay que transparentarlas a los clientes. Si de repente decimos, yo creo que voy a dividir mis historias en 20%, es una suposición y eso le mete riesgo a las estimaciones. ¿Ya? Vale. Entonces, sí. Compártanos el link, por favor, antes de irnos, para que todos podamos tener acceso. Le voy a dejar el link, este es el link del Excel, para que se lo lleven ahí. Listo. De todos modos, aquí en este otro link hay otros materiales interesantes que se pueden llevar. Y por último, para que se lleven esto, 30 días gratis, y con eso prueban su data y después deciden. Hay otra herramienta que coloqué aquí que se llama Actionable Agile, que también es la competencia. Es la competencia de Nail. Y también les permite hacer exactamente las mismas métricas. Así que bueno. Bueno, espero que les haya servido de algo. Se lleven una herramienta más a su cinturón. Bueno, quería darte las gracias, Pedro, por este tema tan interesante y tan importante para nosotros. Espero que le podamos dar provecho a nuestra vida profesional.